Estas son las pruebas documentales que demuestran que el funcionario de la Procuraduría y miembro activo de la comunidad LGBTI, Daniel Sastoque, fue hostigado de tal manera que no le dejaron más opción que renunciar. Pero le quiero decir que los funcionarios de la Procuraduría no son ruedas sueltas y no pueden hacer lo que se le venga en gana, están regladas. Y si eso es así, usted no podrá establecer los contenidos que quiera, ideologizados o no. Este pronunciamiento del procurador Ordóñez se dio después de que Daniel Sastoque fuera trasladado a la Procuraduría Regional de Cundinamarca. En reemplazo de su capacitación en derechos humanos, su superior contrató a Víctor Manuel Díaz, una persona externa de esta entidad. La Procuraduría le pagó al ciudadano español Díaz Soto 3,5 millones para que enseñara durante 2 días a los funcionarios creencias religiosas en vez de educación sexual. Despacha de plano la dimensión espiritual de la persona, por tanto, Dios y la religión. Díaz Soto comparó a la comunidad LGTBI con una barra brava. Cuando hay un fenómeno social, una barra brava, el fenómeno social apaga la dinámica personal, apaga el chip. Estas ideas de alguna manera son reflejo del libro del procurador Ordóñez hacia el libre desarrollo de nuestra animalidad. Uno se vuelve una bestia si no tiene un autocontrol bueno frente a una barra brava, porque el fenómeno social lo arrastra a uno. Esta es la oficina de Mauricio Contreras Fierro, a quien pusieron como vecino de oficina del quejoso Daniel Sastoque, cuando fue trasladado a la oficina de la Territorial Cundinamarca. Contreras, además de jactarse de ser amigo del procurador, también aceptó ser el autor de los correos anónimos e insultantes que recibió Sastoque. Aún estás a tiempo de curar tu neurosis obsesiva. Deja ese vicio del homosexualismo. A pesar de que los correos eran enviados desde esta dirección, en una reunión Contreras admitió ser el autor de los hostigamientos. No, yo no soy el único. Sí, y no voy a decir quién es más. Contreras, ante su jefe, argumentó. Todo el mundo tiene derecho a protestar y hacer, entre comillas, homofóbicos. Por el contrario, Sastoque recibió intimidaciones por parte del propio procurador Ordóñez cuando éste le sugirió con tono amenazante una investigación disciplinaria. Lo que usted no le cuenta a la Asamblea es que usted demandó esa remoción y que perdió en primera instancia. En efecto, en última instancia, Sastoque perdió. La magistrada ponente en la Corte Constitucional resultó ser la esposa del presidente del Consejo de Estado, cuya hija trabaja en la Procuraduría. Este es el momento en el que el activista de la comunidad gay Daniel Sastoque se levanta de su asiento para expresar su descontento. Mientras tanto, este escolta, de quien aún no se ha establecido si pertenece al esquema de seguridad del procurador, se fue acercando lentamente. Este es un foro sesgado y que no garantiza el Estado de Derecho social y democrático en Colombia. El foro, que fue en el auditorio Luis Guillermo Vélez del Senado y que se tituló Las implicaciones y efectos del matrimonio igualitario en Colombia, fue convocado por el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, senador por el PIN, Edgar Espíndola. Entre los presentes estaba el procurador general Alejandro Ordóñez. Muchos de esos periodistas, entre porro y porro y entre pase y pase, tienen el deporte de estigmatizar a quienes no aceptamos determinada ideología. El escolta, que antes estaba en una posición determinada, había avanzado hasta acercarse al lado de un activista. Intentó callarlo sin éxito y después quiso sacarlo a la fuerza. Somos ciudadanas y ciudadanos con los mismos derechos. Fue cuando comenzaron los forcejeos hasta que el mismo escolta lo ofende verbalmente. No se quiso identificar, me manda a callar y me trata de marica. No me trata de marica y que quede aquí señalado. De hecho, hay una directiva presidencial que cubre a todos los funcionarios públicos, incluyendo escoltas, en cuanto a que tienen que respetar a los activistas de derechos humanos. Está terminantemente prohibido estigmatizarlos, está terminantemente prohibido insultarlos. Y mientras decía esto, otro escolta, presumiblemente del procurador, se abalanzó contra él para sacarlo del auditorio. ¡No me coja! ¡Porque no estoy ejerciendo! ¡Suéltalo! ¿Por qué lo va a tocar? Estoy grabando. ¡Estoy ejerciendo un derecho! ¡No me coja! El director de la Unidad de Protección del Ministerio del Interior comentó la participación de los escoltas en este foro. La labor de los escoltas en ningún caso es retirar a un ciudadano que esté, vociferando, tratando de hablar, en fin, lo que estuviera sucediendo.
ni mucho menos agredirlo en caso de que lo hubiera agredido, ni insultarlo. Lo paradójico es que quien debería investigar disciplinariamente a los escoltas que intervinieron en la trifulca es el procurador, es decir, el mismo funcionario a quien protegerían los agentes y a quien le produjo risa el incidente. En mi habitación, la ventana de la habitación de Sastoque, en Bogotá, recibió un disparo misterioso hace 21 días. Todos estos registros de procesos disciplinarios corresponden a quejas contra el procurador Ordóñez ante la Corte Suprema de Justicia, que es su juez competente. Son 76 en total. De estos le han correspondido por reparto casi la mitad a la magistrada Margarita Cabello Blanco, elegida como magistrada por esa Corte, después de que fue subalterna de Ordóñez en la Procuraduría. La magistrada, como es de esperarse, se ha declarado impedida, pero entre la recepción del caso en su despacho y la presentación de su impedimento han pasado hasta 4 meses. Como ella, hay muchos otros magistrados en la Corte que se tienen que declarar impedidos por tener familiares en la Procuraduría o por ser amigos íntimos de Ordóñez. La misma Margarita Cabello Blanco, la actual presidenta de la Corte Ruth Marina Díaz, el expresidente de la misma corporación Javier Zapata, el presidente de la Sala Penal José Leonidas Bustos y casi todos los que compartían la Sala Penal de 9 miembros. José Mauricio Burgos, entre otros. Entre tanto impedimento, ningún proceso ha llegado a feliz término. Lo extraño es que cada vez que hay una nueva queja disciplinaria en contra del procurador, llega al despacho de los impedidos y mientras tanto transcurren meses sin que se mueva el caso. Así ocurrió, por ejemplo, con la queja presentada por Piedad Córdoba contra Ordóñez. Su expediente fue radicado el 11 de junio de 2010. Llegó al expresidente de esta corporación, Jaime Alberto Arrubla, y en su orden se declararon impedidos la magistrada Ruth Marina Díaz, Jessy Ramírez, Alfredo Gómez, Jorge Luis Quintero, José Leonidas Bustos. Casi 2 años después se declaró impedido Javier Zapata, a quien le fue aceptado su impedimento solo 7 meses después de haberlo notificado. Y por último, Jorge Mauricio Burgos, en diciembre del año pasado. Es decir, han pasado casi 3 años y el proceso no ha avanzado. Otro proceso con la misma suerte es el de Daniel Sastoque, el exfuncionario de la Procuraduría que pertenece a la comunidad gay y que fue separado de su cargo por supuesta discriminación. Su reclamo llegó en agosto de 2011 a la Corte y hasta la fecha tampoco avanza. Sintra Procuraduría instauró una queja en septiembre del año pasado. Desde hace un mes está en el despacho de la magistrada Cabello Blanco, después del impedimento del expresidente de esta corporación, sin que se haya comunicado su impedimento. Esto se llama una papa caliente porque ninguno quiere responsabilizarse. ¿Por qué no sueltan esa responsabilidad entonces el Consejo de Estado? La Corte Suprema de Justicia solo ha fallado un proceso relacionado con Ordóñez y fue a su favor. La representante Ángela María Robledo le pidió al procurador Ordóñez pronunciarse por las palabras consideradas por ella ofensivas del senador Gerlain contra la comunidad LGBTI hace 5 meses aproximadamente. Un sexo excremental. Y la Procuraduría respondió: no tiene competencia para pronunciarse sobre los proyectos de ley que se surtan en el Congreso de la República. Pero Ángela Robledo encontró una contradicción entre esta respuesta y la activa presencia de la procuradora delegada Ilva Miriam Hoyos en el recinto donde se discutió el matrimonio igualitario. Una temática en la cual la Procuraduría no ha actuado solamente frente al proyecto de ley presentado ante el Senado de la República, sino en procesos de constitucionalidad ante la Corte Constitucional. Estamos evaluando con algunas organizaciones y otras personas la posibilidad de interponer una demanda. La procuradora Hoyos aceptó que asiste a los debates sobre leyes que se discuten en el Congreso, enviada por su jefe Alejandro Ordóñez. Y sobre la polémica que se desató por el lobby en contra del matrimonio gay que la misma procuradora Hoyos aceptó hacer, ella comentó: no niego de hacer referencia a un lobby. Era una expresión coloquial. A un amigo no le va a decir: estoy aquí en el Senado de la República en el cumplimiento de mis funciones constitucionales y legales. Es tan grave porque el hecho de decidir las condiciones de acceso a los derechos de ciudadanos y ciudadanas en Colombia es fundamental. La representante considera que la dignidad humana de la comunidad gay fue pisoteada por muchos congresistas y que esta actuación de la Procuraduría genera muchos interrogantes.